Bienvenidos. El día de hoy vamos a estudiar el contenido número 3, unidades químicas de concentración de las soluciones. Como lo vimos anteriormente, existen unidades físicas y químicas de concentración. En esta ocasión aprenderemos sobre las unidades químicas de concentración, las cuales son molaridad, molalidad, normalidad y fracción molar. Vamos a empezar con la primera unidad química, la cual es la molaridad. La molaridad es la cantidad de moles de soluto disueltos en 1 litro de solución. Matemáticamente, la molaridad se expresa de la siguiente manera, donde molaridad va a ser igual a los moles de soluto entre los litros de solución. Los moles de un compuesto se representan por la letra N, de tal manera que la ecuación para calcular los moles de soluto es la siguiente, donde N me representa los moles del compuesto. Entonces decimos que los moles del soluto va a ser igual a los gramos de soluto entre la masa molar. Veamos un ejemplo. Ejemplo número 1. Nos piden calcular la molaridad de una solución de 0.500 moles de sacarosa en 0.200 litros de solución. En este ejemplo, lo primero que vamos a hacer, como ya nos están dando los moles de la sacarosa y nos están dando los litros de solución, solo vamos a sustituir los valores en la fórmula de la molaridad. Por lo tanto, antes de realizar o trabajar un ejercicio, es muy importante colocar la fórmula. Como paso primero, vamos a colocar la fórmula para encontrar la molaridad. Y decimos que molaridad va a ser igual a los moles de soluto entre los litros de solución. Ahora que ya tenemos la fórmula, solo vamos a sustituir los valores que el ejemplo nos está dando. Y decimos que molaridad va a ser igual a 0.500 moles de sacarosa, que es lo que nos da el ejemplo, entre 0.200 litros de solución que nos está dando el ejemplo. Ahora que ya tenemos la sustitución, solo realizamos la operación en nuestra calculadora. Al realizar la división entre los moles y los litros de la solución, nos dice que la molaridad de esta solución de sacarosa es igual a 2.5 mol entre litro o 2.5 molar. Ejemplo número 2. Nos dicen calcular la molaridad de una solución preparada al disolver 11.5 gramos de hidróxido de sodio NaOH en agua suficiente hasta un volumen de 1.5 litros de solución. Este ejemplo es distinto al anterior. ¿Por qué? Porque en este ejercicio no nos están dando los moles, sino que nosotros debemos de calcularlo, porque nos están dando los gramos de hidróxido de sodio. Por lo tanto, nosotros debemos calcular los moles para poder encontrar la molaridad. Como primer paso, lo que vamos a hacer es encontrar el peso molecular del hidróxido de sodio. Nosotros ya sabemos cómo se calcula o cómo encontramos el peso molecular de un compuesto químico. Entonces, lo primero que nosotros debemos de hacer para calcular el peso molecular es identificar el número de átomos del elemento que están formando ese compuesto. En este caso son 3 elementos químicos que forman el hidróxido de sodio, lo que es el sodio Na, el oxígeno y el hidrógeno. Ambos elementos químicos tienen un átomo. Luego, cuando nosotros ya identificamos el número de átomos, vamos a la tabla periódica y buscamos la masa molecular o el peso atómico de cada uno de los 3 elementos químicos. Por lo tanto, nos va a quedar así. Tenemos que hay un átomo de sodio
formando el hidróxido de sodio. Ahora, si yo voy a la tabla periódica, encuentro que el peso molecular de este elemento químico es de 22 y tiene decimales, por lo tanto lo aproximamos a 23. Entonces decimos que un átomo por 23, que es la masa atómica, va a ser igual a 23 gramos. Ahora vamos con el oxígeno. El oxígeno también tiene un átomo formando este compuesto químico. Entonces decimos que 1 multiplicado por la masa atómica del oxígeno, que según la tabla periódica es de 15.9994, entonces lo aproximamos y lo trabajamos con 16. 1 por 16 es igual a 16 gramos mol. Hoy vamos con el hidrógeno. En el hidrógeno también hay un átomo de hidrógeno formando este compuesto químico. Si nosotros vamos a la tabla periódica y buscamos su masa atómica, dice que la masa atómica del hidrógeno es de 1.00794. Por lo tanto, lo dejamos y lo trabajamos con 1. Entonces, 1 por 1, 1. Ahora, para encontrar el peso molecular de todo el compuesto en sí, nosotros sabemos que debemos de sumar cada uno de ellos, y al hacer la suma nos sale que el peso molecular del hidróxido de sodio es de 40 gramos mol. Ahora que ya tenemos el peso molecular del compuesto, podemos calcular y encontrar los moles para luego calcular la molaridad. Como paso número 2, como les decía, vamos a encontrar los moles del soluto. Como decíamos anteriormente, al inicio, cuando hablábamos sobre molaridad, hay una ecuación para calcular los moles de soluto. ¿Y cuál es? Donde decimos que el número de moles de soluto va a ser igual a los gramos de soluto entre la masa molar. Ahora ya conocemos cuál es la fórmula que nos va a ayudar a encontrar el número de moles de soluto. Por lo tanto, ¿cuáles son los gramos de soluto? Pues el ejercicio nos los está dando, gramos del soluto, y nos dice que es de 11.5 gramos de hidróxido de sodio. ¿Cuál es la masa molar del soluto? Pues la acabamos de encontrar y nos dice que es de 40 gramos mol. Por lo tanto, y que ya conocemos cuáles son los valores que van a ir, solo sustituimos. Entonces tenemos que el número de moles de soluto va a ser igual a 15.5 gramos de hidróxido de sodio, que es el valor que me da el ejemplo, entre los 40 gramos mol de hidróxido de sodio, que fue lo que yo encontré cuando calculé el peso molecular del hidróxido de sodio. Ahora que yo ya tengo la sustitución, yo debo de eliminar los gramos para que me queden mol. Entonces, como les decía, vamos a eliminar los gramos con los gramos para que el número de moles de soluto y la respuesta que me dé de esta operación, sus unidades de medida sean los moles. Entonces, eliminamos gramos con gramos y realizamos la operación y decimos que el número de moles de soluto va a ser igual a 0.2875 moles de hidróxido de sodio. Acá lo podemos trabajar con dos decimales. El 7 me aproximaría al 8, quedándome como 0.29, o lo podemos trabajar con 4 decimales. Ahora que ya tenemos los moles de hidróxido de sodio, como paso número 3 vamos a reemplazar estos valores en la fórmula para calcular la molaridad de nuestra solución. Como sabemos, siempre vamos a colocar la fórmula y decimos que molaridad va a ser igual a los moles de soluto entre los litros de disolución. Sabemos que los moles de soluto es de 0.2875 entre los litros de solución, y los litros de solución nos está diciendo el ejemplo que es de 1.5. Entonces, ya que conocemos cada uno de estos valores, vamos a sustituirlos en la fórmula. Entonces decimos que molaridad va a ser igual a 0.2875 moles de hidróxido de sodio
entre 1.5 litros de solución. Realizamos la operación en nuestra calculadora y nos dice que la molaridad de esta solución es igual a 0.19 mol sobre litro. Ejemplo número 3. Determinemos la molaridad de una disolución que contiene 12 gramos de carbonato de sodio en 100 mililitros de solución. Acá lo primero que debemos de hacer es observar aquellos valores que nos da el ejercicio, tener en cuenta las unidades de medida y ver si podemos calcular la molaridad con esas unidades de medida que nos está dando el ejercicio o qué debemos de hacer. En este caso no podemos calcular la molaridad de un solo porque nos está diciendo que son 12 gramos de carbonato de sodio, por lo tanto estos gramos debemos de pasarlos a moles. También nos está diciendo que son 100 mililitros de solución. Tampoco con estos mililitros no podemos calcular la molaridad porque la molaridad va a ser igual a moles de soluto entre litros de disolución. Por lo tanto, estos mililitros debemos de pasarlos a litros. Como paso número 1, vamos a convertir estos mililitros a litros. Hacemos la conversión. Decimos que 100 mililitros de solución va a ser multiplicado y yo sé que en un litro de solución hay 1000 mililitros. Por lo tanto, yo debo de eliminar las unidades de medida iguales, es decir, los mililitros, para que la respuesta de esta operación, sus unidades de medida sean los litros. Elimino mililitros con mililitros y la respuesta es igual a 0.1 litros de solución. Ahora yo ya tengo los litros, por lo tanto hoy voy a calcular los moles del soluto. Como paso número 2 voy a encontrar el peso molecular del carbonato de sodio. En este caso nosotros debemos de identificar cuáles son los elementos, cuántos átomos están formando este compuesto químico y tener en cuenta nuestra tabla periódica para buscar la masa atómica de cada uno de estos elementos químicos que forman este compuesto. Los elementos químicos que están formando el carbonato de sodio son el sodio, el carbono y el oxígeno. En este caso hay 2 átomos de sodio formando el carbonato de sodio y hay un átomo de carbono formando este compuesto, pero hay 3 átomos de oxígeno formando el carbonato de sodio. Ahora que yo ya identifiqué cuántos átomos de cada elemento forman este compuesto, solo debo de ir y buscar en la tabla periódica la masa atómica o el peso atómico de cada uno de estos elementos químicos. Por lo tanto, nos quedaría así. Comenzamos con el sodio. Decíamos que hay 2 átomos de sodio formando el carbonato de sodio, multiplicado por la masa atómica o peso atómico. La masa atómica del sodio la aproximamos y la trabajamos con 23. 2 por 23 va a ser igual a 46 gramos mol. Vamos con el oxígeno. Decíamos que hay 3 átomos de oxígeno formando el carbonato de sodio. 3 por 16 es igual a 48 gramos mol. Vamos con el carbono. Decíamos que hay un átomo de carbono formando el carbonato de sodio. Lo multiplicamos por la masa atómica, que es de 12. 1 por 12 es igual a 12 gramos mol. Ahora, para conocer el peso molecular del compuesto, debemos de sumar cada uno de estos valores. Y decimos que 46 más 48 más 12 va a ser igual a 106 gramos mol, que es el peso molecular del carbonato de sodio. Ahora que ya encontramos el peso molecular del carbonato de sodio, ya podemos encontrar los moles de soluto. Entonces, como paso número 3, vamos a encontrar los moles de soluto.
hay una expresión que nos ayuda a calcular los moles de soluto. El número de moles de soluto va a ser igual a los gramos de soluto entre la masa molar. Ahora, ¿cuáles van a ser los gramos de soluto? Pues son los 12 gramos que el ejemplo nos está dando, entre la masa molar, que es la que acabamos de encontrar. Por lo tanto, y que ya conocemos cuáles son los valores que vamos a colocar a la hora de sustituir, colocamos la sustitución en la fórmula y decimos que 12 gramos de carbonato de sodio entre 106 gramos sobre mol de carbonato de sodio. Ahora vamos a eliminar las unidades de medida porque el número de moles de soluto, sus unidades de medida serán los mol. Por lo tanto, eliminamos gramos con gramos y yo sé que al realizar la operación, la unidad de medida de la respuesta que me dé serán los mol. Realizo la operación en nuestra calculadora y nos dice que el número de moles de soluto va a ser igual a 0.11 moles de carbonato de sodio. Ahora que ya tengo los moles de soluto y los litros de solución, solo como paso número 4 vamos a reemplazar estos valores en la fórmula para determinar la molaridad de esta disolución. Colocamos la fórmula para encontrar la molaridad y nosotros sabemos que molaridad va a ser igual a los moles de soluto entre los litros de solución. Ahora sustituimos los valores y decimos que 0.11 moles de carbonato de sodio entre 0.1 litros de solución. Realizamos la operación en nuestra calculadora y nos dice que la molaridad de esta disolución va a ser igual a 1.1 mol sobre litro o 1.1 molar. Ejemplo número 4. Calcular los gramos de solutos necesarios para preparar una solución de 2.00 litros de solución de 5.00 molar de hidróxido de sodio. Acá en este ejercicio ya nos están dando la molaridad y nos están dando los litros de solución. Por lo tanto, debemos de calcular los gramos de soluto. Como paso número 1 vamos a reemplazar estos valores en la fórmula de la molaridad y sabemos que molaridad va a ser igual a los moles de soluto entre los litros de solución. Ahora vamos a reemplazar los valores que nos da, que en este caso nos dan la molaridad y nos dan los litros de solución y nos quedaría así: 5 mol litros de hidróxido de sodio van a ser igual a los moles de soluto entre 2.00 litros de solución. Ahora vamos a despejar la fórmula. Entonces decimos que el número de moles de soluto va a ser igual a 5, que es la molaridad de hidróxido de sodio, multiplicado por 2 litros de solución. Nosotros sabemos que la respuesta que nos dé al realizar esta operación debe de estar en moles. Por lo tanto, eliminamos litros. Ahora que ya eliminé las unidades de medida, podemos realizar la operación. Y decimos que 5 por 2 va a ser igual a 10 moles de hidróxido de sodio. Ya tenemos los moles de hidróxido de sodio, pero el ejemplo nos está pidiendo los gramos de hidróxido de sodio. Por lo tanto, debemos de calcular el peso molecular del hidróxido de sodio para poder eliminar los moles y que estos me queden en gramos. Entonces, como paso número 2, vamos a encontrar el peso molecular del hidróxido de sodio. Hay un átomo de sodio, un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno formando el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio va a ser igual a un átomo que están formando este compuesto multiplicado por la masa atómica o peso atómico que lo encontramos en nuestra tabla periódica. En este caso, el peso atómico del sodio es de 23 gramos mol.
El oxígeno. El oxígeno, hay un átomo de oxígeno formando este compuesto. Lo multiplicamos por el peso atómico, que es de 16. Esto va a ser igual a 16 gramos mol. Vamos con el hidrógeno. En el hidrógeno hay un átomo de hidrógeno formando el hidróxido de sodio, multiplicado por su peso atómico, que es de 1. Esto es igual a 1 gramo sobre mol. Sumamos todos estos valores y nos dice que el peso molecular del hidróxido de sodio va a ser igual a 40 gramos sobre mol. Ahora que yo ya tengo el peso molecular y ya conozco los moles, debo de hallar la equivalencia de estos 10 moles de hidróxido de sodio en gramos de hidróxido de sodio. Por lo tanto, como paso número 3, vamos a hallar la equivalencia de los 10 moles de hidróxido de sodio en gramos de hidróxido de sodio. Acá vamos a realizar una conversión para eliminar estos moles y que nos queden gramos. Entonces decimos que el número de gramos de hidróxido de sodio va a ser igual a 10 moles de hidróxido de sodio, que es lo que encontramos acá, multiplicado por, y yo sé que en un mol de hidróxido de sodio hay 40 gramos mol de hidróxido de sodio. Elimino moles con moles y yo sé que la respuesta de esta operación, sus unidades de medida serán los gramos. Realizamos esta operación en nuestra calculadora y nos dice que los gramos de hidróxido de sodio necesarios para preparar esta solución son de 400 gramos de hidróxido de sodio. Es así como nosotros trabajamos o como nosotros podemos calcular cuantitativamente lo que es la molaridad de una solución química. Ahora vamos a estudiar la segunda unidad química de concentración, la cual es la molalidad y se representa por la M minúscula. La molalidad es la cantidad de moles de soluto presentes en 1 kilogramo de solvente. Se expresa de la siguiente manera: molalidad va a ser igual a los moles de soluto entre la masa del solvente, este en kilogramos. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es la molalidad de una solución que se preparó con 60 gramos de glucosa y 960 gramos de agua? Como paso número 1, yo voy a convertir estos 960 gramos de agua, los voy a convertir a kilogramos. Entonces decimos que 960 gramos de agua multiplicados, y yo sé que en 1 kilogramo hay 1000 gramos de agua. Por lo tanto, elimino los gramos con los gramos y el resultado de esta operación, sus unidades de medida serán los kilogramos. Eliminamos gramos con gramos y realizamos la operación en nuestra calculadora y decimos que va a ser igual a 0.96 kilogramos de agua. Ahora, como paso número 2, vamos a convertir estos gramos de glucosa en moles. En la glucosa ya nos indican cuántos átomos de cada elemento están formando la glucosa. Nos dice que hay 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Por lo tanto, lo que debemos de hacer es ir a la tabla periódica y buscar la masa atómica. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Decimos que hay 6 átomos de carbono multiplicado por la masa atómica, que es de 12. Esto nos da como resultado 72 gramos sobre mol. Vamos con el hidrógeno. Hay 12 átomos de hidrógeno
multiplicados por su masa atómica, que es 1. Esto nos da como resultado 12 gramos sobre mol. El oxígeno, hay 6 átomos de oxígeno multiplicados por la masa atómica, que es de 16. Esto nos da como resultado 96 gramos sobre mol. Sumamos estos tres valores y nos dice que el peso molecular de la glucosa es de 180 gramos mol. Ahora que yo ya tengo el peso molecular de la glucosa, debo de convertirlos a moles. Como paso número 3 vamos a encontrar los moles de soluto. Vamos a utilizar la misma ecuación donde decíamos que el número de moles de soluto va a ser igual a los gramos de soluto entre la masa molar. ¿Cuáles son los gramos del soluto? Pues son los 60 gramos de glucosa que el ejemplo me está dando. ¿Cuál es la masa molar? Pues la masa molar es de 180 gramos mol. La encontramos en el paso número 2. Ahora que yo ya sé cuáles son los valores que van a ir en la ecuación, solo sustituyo. Entonces decimos que el número de moles de soluto va a ser igual a 60 gramos de glucosa entre 180 gramos sobre mol de glucosa. Elimino gramos con gramos, realizo la operación en la calculadora y me dice que el número de moles de soluto de glucosa es igual a 0.33 moles. Ahora que yo ya tengo los moles y ya tengo los kilogramos de agua, ya puedo encontrar la molaridad. Como paso número 4 vamos a reemplazar los valores en la fórmula, es decir, los moles de glucosa y los kilogramos de agua. Decimos que molaridad va a ser igual a los moles de soluto entre la masa del solvente. Esta debe de estar en kilogramos. Y decimos que la molaridad va a ser igual a 0.33 moles de glucosa entre 0.96 kilogramos de solvente. Realizamos la operación en nuestra calculadora y nos dice que la molaridad de esta solución es igual a 0.34 mol sobre kilogramos de glucosa o 0.34 molar. Es así como nosotros calculamos de manera cuantitativa la molaridad de una solución. Ahora vamos a estudiar la tercera unidad química de concentración. La tercera unidad química es la normalidad. Se representa por la N mayúscula. La normalidad es la cantidad de equivalentes gramos de soluto disueltos en un litro de solución y se expresa de la siguiente manera, donde decimos que normalidad va a ser igual al número de equivalentes gramos entre litros de solución. El número de equivalentes gramos de una sustancia es la relación entre los gramos de soluto contenidos en esa disolución y el peso equivalente, es decir, que el número de equivalentes gramos va a ser igual a los gramos de soluto entre el peso equivalente. El peso equivalente de una sustancia es la relación entre la masa molar y el número, que dependerá del tipo de sustancia que se tiene, si es un ácido, si es una base o si es una sal. Es decir, que el peso equivalente va a ser igual a la masa molar entre el número de equivalentes sobre mol. Como decíamos, el número de equivalentes, es decir, este va a depender del tipo de sustancia con el cual se esté trabajando. Estas sustancias pueden ser un ácido, una base o una sal. Para un ácido, el peso equivalente lo podemos encontrar de la siguiente manera. Y decimos que peso equivalente va a ser igual a la masa molar del ácido entre el número
de hidrógeno sustituible. Por ejemplo, tenemos el ácido sulfúrico. Sabemos que la masa molar del ácido sulfúrico es de 98 gramos sobre mol. Ahora solo sustituimos los valores en esta ecuación y decimos que el peso equivalente va a ser igual a la masa molar entre el número de hidrógeno sustituible. ¿Cuál es la masa molar? Pues la masa molar yo ya sé que es de 98 gramos mol. ¿Cuál es el número de hidrógeno sustituible? Pues acá me está indicando este 2 pequeñito que nosotros observamos en la fórmula química de este compuesto. Me está indicando este 2 que hay 2 átomos de hidrógeno sustituible. Por lo tanto, sustituimos y decimos que el peso equivalente va a ser igual a la masa molar, que es de 98 gramos sobre mol, entre el número de hidrógenos que decíamos que son 2. Estos equivalentes sobre mol. Eliminamos mol sobre mol. Ahora que ya eliminamos estas unidades de medida, realizamos la operación en nuestra calculadora. Decimos que el peso equivalente del ácido sulfúrico es igual a 49 equivalentes gramos. Y es así como encontramos el peso equivalente para un ácido. Como nosotros decíamos anteriormente, que el peso equivalente va a depender del tipo de sustancia con el que se esté trabajando. Entonces decíamos que la sustancia puede ser un ácido, una base o una sal. Ya conocimos cómo nosotros encontramos o cómo podemos calcular el peso equivalente cuando nosotros estamos trabajando con un ácido. Hoy vamos a conocer cómo encontrar el peso equivalente cuando nosotros estamos trabajando con una base. Entonces decimos que el peso equivalente para una base va a ser igual a la masa molar entre el número de OH sustituible. Por ejemplo, tenemos al hidróxido de magnesio, que es una base, y su masa molar es de 58 gramos sobre mol. Coloco la fórmula del peso equivalente que se utiliza cuando yo estoy trabajando con una base. Y es la siguiente: peso equivalente va a ser igual a la masa molar entre el número de OH sustituible. La masa molar de el hidróxido de magnesio es de 58 gramos sobre mol. Este 2 que está acá me está indicando que hay 2 OH sustituibles. Por lo tanto, hoy que ya conozco la masa molar y que ya sé el número de OH sustituible, voy y sustituyo estos valores en la ecuación general. Y decimos que peso equivalente va a ser igual a 58 gramos sobre mol, que es la masa molar de el hidróxido de magnesio, entre el número de OH que decíamos que era de 2 equivalentes mol. Eliminamos mol con mol y realizamos la operación en nuestra calculadora. Por lo tanto, decimos que el peso equivalente para el hidróxido de magnesio, que es una base, es igual a 29 equivalentes gramos. Es así como nosotros encontramos el peso equivalente para una base. Pero también decíamos que el peso equivalente va a depender del tipo de sustancia con el que se esté trabajando. Y estas sustancias pueden ser ácidas, básicas y pueden ser sales. Por lo tanto, vamos a conocer cómo nosotros podemos calcular el peso equivalente cuando nosotros estemos trabajando con una sal. Entonces decimos que el peso equivalente va a ser igual a la masa molar entre el número de cargas positivas o negativas que nosotros tengamos de la sal. Por ejemplo, tenemos el tricloruro de hierro. La masa molar del tricloruro de hierro es de 162 gramos mol. Ahora colocamos la expresión general para calcular el peso equivalente de esta sal. Y yo sé que la ecuación es la siguiente: peso equivalente va a ser igual a la masa molar entre el número de cargas positivas o negativas. La masa molar
del tricloruro de hierro es de 162 gramos sobre mol. Para encontrar el número de cargas positivas o negativas de esta sal, voy a la tabla periódica y busco los estados de oxidación del cloro. El cloro tiene varios estados de oxidación, los cuales son -1, +1, +3, +5 y +7. En este caso vamos a tomar el primero. Entonces decimos que el número o el estado de oxidación del cloro es de -1. -1 por 3 átomos de cloro que forman esta sal va a ser igual a 3. Por lo tanto, el número de oxidación del hierro será +3. Entonces, ¿de cuánto es el número de cargas positivas o negativas de esta sal? Pues será de 3. Ahora que ya conocemos los valores, colocaremos en la fórmula, vamos y sustituimos. Entonces decimos que peso equivalente va a ser igual a 162 gramos sobre mol, que es la masa molar de el tricloruro de hierro entre los 3 equivalentes mol, que son el número de cargas positivas que hay en esta sal. Eliminamos mol con mol y realizamos la operación en nuestra calculadora. Por lo tanto, el peso equivalente para el tricloruro de hierro va a ser igual a 54 equivalentes gramos. Es así como nosotros debemos de calcular el peso equivalente para el tipo de sustancia con el que se esté trabajando, ya sea un ácido, una base o una sal. Nosotros debemos de tener en cuenta que cada uno de ellos o cada tipo de sustancia tienen su fórmula específica para encontrar el peso equivalente. Hoy que ya conocemos cómo calculamos el peso equivalente y que este depende del tipo de sustancia con el que se esté trabajando, vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula la normalidad. Ejemplo número 1. Nos piden calcular la normalidad de una solución acuosa de hidróxido de bario que contiene 42.8 gramos de esta base en 5 litros de solución. Acá ya nos están dando una palabrita clave. Nos están indicando que este compuesto químico que se llama hidróxido de bario es una base. Entonces nosotros, como ya sabemos que es una base, ya sabemos cuál expresión vamos a utilizar para calcular el peso equivalente. Como paso número 1, yo sé que para encontrar el peso equivalente, yo debo de conocer el peso molecular de este compuesto que se llama hidróxido de bario. Entonces, como paso número 1, vamos a encontrar el peso molecular del hidróxido de bario. Acá me está indicando que hay un átomo de bario, hay 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Ahora solo voy a la tabla periódica y busco el peso o la masa atómica de cada uno de estos elementos químicos. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Decíamos que hay un átomo de bario multiplicado por su masa atómica, que es de 137. Esto va a ser igual a 137 gramos sobre mol. Decíamos que hay 2 átomos de oxígeno multiplicados por su masa atómica, que es 16, dándonos como resultado 32 gramos sobre mol. Decíamos que hay 2 átomos de hidrógeno multiplicados por su masa atómica, que es de 1, y esto nos da como resultado 2 gramos mol. Ahora, para encontrar el peso molecular del compuesto, sumamos cada uno de estos 3 valores y nos dice que el peso molecular del hidróxido de bario es igual a 171 gramos sobre mol. Ahora que yo ya tengo el peso molecular del hidróxido de bario, ya puedo calcular el peso equivalente.
Como paso número 2 vamos a calcular el peso equivalente. Y recordemos que para calcular el peso equivalente hay ciertas ecuaciones generales que me van a depender del tipo de sustancia con el que se esté trabajando. En este caso el ejercicio ya me dice que es una base. Por lo tanto vamos a utilizar la siguiente expresión, donde decimos que peso equivalente va a ser igual a la masa molar de la base entre el número de OH sustituible. Yo ya conozco la masa molar del hidróxido de bario y la masa molar es de 171 gramos sobre mol. Es de 171 gramos sobre mol. Pero ¿de cuánto es el número de OH sustituibles de esta base? Pues este 2 que está acá me está indicando que son 2 OH sustituibles. Ahora que yo ya conozco cada uno de estos valores, voy y sustituyo en la fórmula, diciendo que peso equivalente va a ser igual a 171 gramos sobre mol, el peso molecular del hidróxido de bario, entre 2 equivalentes sobre mol, que es el número de OH sustituibles que tiene esta base. Ahora elimino los mol con los mol y realizo la operación. Por lo tanto, el peso equivalente del hidróxido de bario es igual a 85.5 gramos sobre equivalente. Ahora que yo ya tengo el peso equivalente, voy a calcular el número de equivalentes gramos de esta base. Entonces decimos que como paso número 3 vamos a calcular el número de equivalentes gramos. Y hay una fórmula que nosotros debemos de utilizar para calcular el número de equivalentes gramos. Y es la siguiente, donde decimos que el número de equivalentes gramos va a ser igual a los gramos de soluto entre el peso equivalente. ¿Cuáles son los gramos de soluto? Pues el ejemplo me está diciendo que son de 42.8. Pues en el paso número 2 lo encontramos y decíamos que era de 85.5 gramos equivalente. Ahora que yo ya conozco los valores que van a ir, voy y sustituyo en la ecuación, quedándonos de la siguiente manera. Número de equivalentes gramos va a ser igual a los gramos de soluto, que es de 42.8 gramos de hidróxido de bario, que este dato me lo da el ejemplo, entre el peso equivalente, que es de 85.5 gramos equivalentes, que lo encontré en el paso número 2. Elimino los gramos con los gramos, realizamos la operación y decimos que el número de equivalentes gramos de hidróxido de sodio va a ser igual a 0.50. Ahora que yo ya tengo el número de equivalentes gramos y ya tengo los litros de disolución, ya puedo calcular la normalidad. Por lo tanto, como paso número 4 vamos a reemplazar estos valores en la fórmula. Pero antes de reemplazarlo, nosotros debemos de colocar la expresión general para calcular la normalidad. Y decimos que normalidad va a ser igual al número de equivalentes gramos entre los litros de solución. Ahora yo ya conozco que el número de equivalentes gramos es de 0.50 y que los litros de solución son 5 litros. En este caso el ejemplo me los está dando. Por lo tanto, sustituyo estos valores y digo que normalidad va a ser igual a 0.50 equivalentes gramos entre 5 litros de solución. Realizo la operación y me dice que la normalidad de esta solución acuosa de hidróxido de bario va a ser igual a 0.1 normal. Así como nosotros calculamos de forma cuantitativa la normalidad de una solución, teniendo en cuenta el tipo de sustancia con la que se esté trabajando. La unidad química de concentración es la fracción molar y se representa por la X.
La fracción molar es la relación entre los moles de cada uno de los componentes de una solución que nosotros ya sabemos que es el soluto y que es el solvente. Esos son los dos componentes de una solución química. Y la totalidad de moles presentes en la solución. Eso es fracción molar. La fracción molar de una sustancia puede ser expresada de dos maneras. Una es la expresión molar del soluto, como la tenemos acá, donde la fracción molar del soluto es la relación entre los moles de soluto y los moles de solución. La podemos expresar de la siguiente manera. La fracción molar del soluto va a ser igual a los moles de soluto entre los moles de soluto más los moles de solvente. Pero también hay otra manera de expresar la fracción molar, y esta es la fracción molar del solvente. Es la relación entre el número de moles de solvente y el número de moles de solución, y su expresión es la siguiente. La fracción molar del solvente va a ser igual a los moles del solvente entre los moles de soluto más los moles de solvente. Ejemplo, se agregan 3 gramos de cloruro de sodio en un recipiente con 4 litros de agua. En esta solución, calcular la fracción molar del soluto, es decir, el cloruro de sodio, y del solvente, que es el agua. Como paso 1, vamos a encontrar el peso molecular de nuestro solvente, que en este caso es el agua. Para calcular el peso molecular del agua, nosotros debemos de identificar cuántos átomos de este elemento químico, es decir, del hidrógeno y del oxígeno, forman el agua. Entonces, hay 2 átomos de hidrógeno formando la molécula del agua, mientras que de oxígeno solo hay un átomo. Ahora que ya identificamos cuántos átomos de cada elemento están formando esta molécula, y con ayuda de nuestra tabla periódica buscamos la masa atómica. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Decíamos que hay 2 átomos de hidrógeno formando la molécula del agua. Esto debe de multiplicarse multiplicado por su masa atómica, que es T1, dándonos como resultado 2 gramos sobre mol. Decíamos que hay un átomo de oxígeno y este debe ser multiplicado por su masa atómica, que es de 16, dando como resultado 16 gramos mol. Ahora, para encontrar el peso molecular de la molécula del agua, yo debo de sumar estos 2 valores. De tal suma da como resultado que el peso molecular del agua es de 18 gramos sobre mol. Ahora, como paso número 2, para encontrar la fracción molar, ya sea del soluto o sea del solvente, debo de tener las cantidades en moles. Por lo tanto, estos litros de agua que me está dando el ejemplo, debo de convertirlos. Entonces, como paso número 2, vamos a convertir los litros a gramos para poder encontrar los moles de agua. De la siguiente manera: 4 litros de agua, que es lo que nos da el ejercicio, multiplicados por, yo sé que en un litro de agua hay 1000 gramos. Ahora elimino litros con litros. Yo sé que la respuesta de esta operación, sus unidades de medida serán los gramos. Al realizar la operación, da como resultado que hay 4000 gramos de agua. Ahora que yo ya tengo los gramos de agua y ya conozco el peso molecular, paso número 3, encontrar los moles del solvente. Al realizar la operación, nos dice que el número de moles del solvente, en este caso del agua, es igual a 222.2 moles de agua. Ahora que ya tenemos el número de moles del solvente, vamos a encontrar los del soluto. Como paso número 4, vamos a encontrar el peso molecular del cloruro de sodio, que es nuestro soluto.
¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues nosotros ya sabemos que primero identificamos cuántos átomos de este elemento forman este compuesto y luego vamos y buscamos en la tabla periódica su masa atómica. Pues hay un átomo de sodio y hay un átomo de cloro. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Un átomo de cloro multiplicado por su masa atómica, que es de 23, nos da como resultado 23 gramos sobre mol. Hay un átomo de cloro, este debe ser multiplicado por su masa atómica, que es de 35, y dándonos como resultado 35 gramos sobre mol. Yo sé que para encontrar el peso molecular del cloruro de sodio debo de sumar estos dos valores. Al sumarlo me da como resultado que el peso molecular del cloruro de sodio es igual a 58 gramos sobre mol. Ahora, como paso número 5, vamos a encontrar los moles de soluto. ¿Por qué los vamos a encontrar y no vamos a hacer otra conversión? Porque en este caso nos está dando el ejemplo los gramos de cloruro de sodio. Entonces solo debemos de encontrar el peso molecular, que nos va a ayudar luego a encontrar los moles de cloruro de sodio. Como paso número 5 vamos a encontrar los moles del soluto. Para eso hay una expresión que me ayuda a encontrar este número de moles, y es este. El número de moles de soluto va a ser igual a los gramos de soluto entre la masa molar. Yo ya sé que los gramos de soluto, según lo que me da el ejercicio, son 3 y que la masa molar del cloruro de sodio son 58 gramos. Hoy que ya sé cuáles son los valores que debo de colocar, solo sustituyo, quedándome de la siguiente manera. El número de moles de soluto va a ser igual a los 3 gramos de cloruro de sodio entre la masa molar, que es igual a 58 gramos de cloruro de sodio. Elimino los gramos con los gramos y realizo la operación, dando como resultado que el número de moles de soluto del cloruro de sodio es igual a 0.0517 moles de cloruro de sodio. En la fracción molar debemos de trabajar con varios decimales y hay que tener en cuenta que al final nosotros debemos de comprobar. Como paso último debemos de comprobar que tanto la fracción molar del soluto y la fracción molar del solvente me den 1. Entonces debemos de manejar y trabajar los resultados de las operaciones con varios decimales. Como paso número 6, yo ya tengo lo que es el número de moles del solvente y el número de moles del soluto. Por lo tanto, como paso número 6, vamos a calcular la fracción molar del solvente, que es el agua. También tenemos una expresión que nos ayuda a encontrar la fracción molar del solvente y es la siguiente. La fracción molar del solvente va a ser igual a los moles del solvente entre los moles del soluto más los moles del solvente. Yo ya sé que los moles de solvente son de 222.2 moles de agua y los moles de soluto son 0.0517 moles de cloruro de sodio. A sustituir cada uno cuál es el solvente, cuál es el soluto, quedándonos de la siguiente manera. La fracción molar del solvente va a ser igual a los moles de agua, que sabemos que es nuestro solvente, entre los moles de cloruro de sodio, que es nuestro soluto, más los moles de agua. Ahora que ya tengo esta sustitución, voy y sustituyo los valores. La fracción molar del solvente va a ser igual a 222.2 moles de agua entre 0.0517 moles de cloruro de sodio más 222.2 moles de agua. Esta operación debemos de realizarlo paso a paso.
Lo primero que vamos a hacer es realizar esta suma, quedándonos de la siguiente manera. La fracción molar del solvente va a ser igual a 222.2 moles de agua entre, y la suma de los moles de soluto más los moles de agua dieron como resultado 222.2517 moles de solución. Ahora ya podemos realizar la operación para encontrar la fracción molar del solvente, pero antes de realizar la operación debemos de eliminar estos moles, ya que la fracción molar no tiene unidades de medida, siendo esta una unidad de concentración adimensional, es decir, no tiene unidades de medida. Por lo tanto, realizamos la operación y nos dice que la fracción molar del solvente va a ser igual a 0.99977. Ahora que ya tengo la fracción molar del solvente, me hace falta encontrar la fracción molar del soluto, que es el cloruro de sodio. Entonces, como paso número 7, vamos a calcular la fracción molar del soluto, que es el cloruro de sodio. También para calcular la fracción molar del soluto hay una expresión que es la siguiente. La fracción molar del soluto va a ser igual a los moles del soluto entre los moles del soluto más los moles del solvente. Yo ya conozco los moles del soluto y sé que es de 0.0517 moles de cloruro de sodio. También ya conozco los moles del solvente, que es de 222.2 moles de agua. Ahora vamos y identificamos nuestro soluto y nuestro solvente. Sabemos que nuestro soluto es el cloruro de sodio y nuestro solvente es el agua. Ya una vez identificado nuestro soluto y nuestro solvente, sustituimos los valores en la expresión, quedándonos de la siguiente manera. La fracción molar del soluto va a ser igual a 0.0517 moles de cloruro de sodio entre 0.0517 moles de cloruro de sodio más 222.2 moles de agua. Lo primero que debíamos de hacer es realizar esta operación, es decir, esta suma entre los moles del soluto más los moles del solvente, quedándonos así. La fracción molar del soluto va a ser igual a 0.0517 moles de cloruro de sodio entre la suma del soluto y del solvente, que es igual a 222.2517 moles de solución. Antes de realizar la operación para encontrar y conocer la fracción molar del soluto, yo debo de eliminar los moles, ya que la fracción molar es una unidad de concentración adimensional, es decir, que no tiene unidades de medida. Eliminamos moles con moles y realizamos la operación, dándonos como resultado que la fracción molar del soluto va a ser igual a 0.00023. Ahora ya conocemos la fracción molar del solvente y la fracción molar del soluto. Por lo tanto, como les decía, debemos de comprobar que los resultados sean los correctos, es decir, que la suma de las fracciones molares del soluto y las del solvente sean igual a 1. Para eso vamos a realizar un paso número 8. Como paso número 8 vamos a comprobar que los resultados sean los correctos, es decir, que tanto la fracción molar del solvente más la fracción molar del soluto me den 1. Entonces decimos que la fracción molar del agua más la fracción molar del cloruro de sodio va a ser igual a 1. Ahora realizamos y colocamos cada una de las fracciones molares y las sumamos para comprobar si nos da 1 o no.
0.99977 más 0.00023 es igual a 1 exacto. Por lo tanto, todo este largo procedimiento que nosotros hemos realizado está correcto. Con este contenido número 3 terminamos la unidad número 6, soluciones químicas. Recuerden que cualquier duda me la pueden preguntar, ya sea en el grupo que tenemos por WhatsApp, en la plataforma de Classroom o de manera personal.